el que era el repunte del dólar index, se ha empezado a retroceder, ha entrado en un pullback, ¿no? En esta mañana del día de hoy. No es un pullback demasiado sorprendente, es un pullback que inclusive está llegando más o menos a la zona de soporte que ayer le comentaba que esperábamos que fuera a probar el precio, esta zona que estaba pues entre los 93.10 y los 93.20 casi. Era una zonita como de soporte fantasma que podría funcionar. Todavía puede inclusive llegar a ser más profundo porque es el primer arranque alcista y quedaría de forma interesante. Sin embargo, ojo, este movimiento alcista eh, ahora tiene pocas probabilidades o menores probabilidades a romper la zona de resistencia que está entre los 94.56 y los 95.14. Esto debido a que parece ser más bien un pullback un retroceso normal, digamos, dentro de esta fase bajista, ¿no? De este tamaño de retrocesos, que en realidad ser ya el arranque de un nuevo movimiento bajista. Por varias razones. Una, porque el momentum no se ha desacelerado, al contrario, como puede ver aquí en la pantalla, se sigue acelerando hacia la baja. Y por el otro lado, por el tema de lo que es precisamente el asunto de el movimiento que estamos viendo que está retrocediendo. Entonces podría ser, sobre todo si el retroceso se queda así de chiquito, podría ser meramente casi siempre en los arranques de nueva dirección, los retrocesos chicos son indicios de una, digamos, pullback, ¿no? De una mayor certeza por un pullback que en realidad de un arranque de una nueva tendencia en sentido contrario. Entonces, estas dos cosas más o menos dan la impresión de que lo que estamos viendo hasta ahorita con este par, pues es meramente un rebote, ¿no? Básicamente. Luego, en el tema de lo que es la agenda del día de hoy, pues a ver, el asunto del coronavirus, la verdad es que mejorar no ha mejorado, ¿no? Estamos viendo sí algo de disminución en la velocidad de los contagios en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Brasil, que podría ser otro de los puntos. Aquí le estoy mostrando el gráfico de los nuevos casos de contagio en Estados Unidos, que parece que se está empezando a doblar la curvita. Si usted se fija en el promedio móvil de 7 días, bueno, pues ya claramente empieza a hacer una reducción. Vamos a ver si no viene otra vez un pullback alcista. Sin embargo, el ritmo, el ratio de aumento de la mortalidad en los últimos días, en esta fase, sobre todo del mes de julio, la verdad es que no muestra desaceleración, ¿no? Está todavía siendo a una tasa bastante consistente. Entonces, el problema es, ahorita, como le hemos estado diciendo desde hace algunos días, más allá del se controla o no se controla la tasa de contagios diarios, es el número de fallecidos que sigue creciendo, ¿no? Que sigue en aumento. Y aquí hay, pues, claramente una situación que va a tener implicaciones políticas, probablemente. El día de ayer Donald Trump se despachó contra la asesora de comunicación científica de la Fuerza de Tarea que le hablaba el día de ayer, ¿no? Había advertido que la pandemia estaba en un nuevo ciclo, diciendo, pues no aguantó la presión y nos atacó, patético, ¿no? Porque simplemente dijo que sí, que estaba, o sea, cuando se puso en duda su profesionalismo, pues la chica salió a decir, a ver, es que los datos dan lo que hasta ahora hemos dicho, pero pues claro que estamos en una nueva fase y está peligroso, ¿no? Entonces el hecho de que haya hablado de que está en una nueva fase y que está más peligroso, pues le cayó mal a Trump y entonces se fue contra ella. Algo que es muy de Trump, ¿no? O sea, es Trump siendo Trump, porque la verdad es que en realidad personaje, pues ha sido exactamente así con otros miembros políticos o otros cargos dentro de su administración, ¿no? Mientras están con él,
pues son la maravilla andando, y una vez que pues salen a señalarle algo que no es de su agrado, que no era su idea original, pues se arremete en contra de ellos, ¿no? Esto es, insisto, Trump siendo Trump simplemente. Eh, Dentro de los puntos peligrosos que tenemos el día de hoy en esta pandemia del coronavirus, ¿no? O en este recuento de la pandemia del coronavirus, pues está ni más ni menos que el tema de los aumentos de contagios. En Alemania, por cierto, todavía en el gráfico no se ve así que tú digas qué grave, pero en Alemania sí hay un repuntito de los contagios de forma interesante. Estamos hablando de un aumento de las infecciones que estaría subiendo 891 infecciones, ¿no? En esta segunda ola de rebrote. De hecho, hay un sindicato en Alemania que decía que de hecho ya están viviendo un rebrote, ¿no? Una segunda ola de contagios. Entonces, bueno, pues en fin, la cifra sobre todo llama la atención porque es casi 4 veces más alta, o poquito más de 4 veces más alta, que los 215 registrados el día anterior, aunque está todavía muy lejos de los casi 7,000 contagios que tuvo en el pico de la pandemia Alemania, ¿no? Entonces, es un rebrote, pues depende de cómo lo veas, ¿no? Aquí hay un poco eso de si está el vaso medio lleno o medio vacío. Sin embargo, la tasa de infección de este lunes fue menor, aunque está por arriba todavía del umbral, es decir, todavía del 1%, es decir, todavía está creciendo exponencialmente el contagio allá en Alemania. Por el otro lado, el estado de Victoria, que ayer le mostraba, ¿no?, que sigue ahí el brote repuntando, ha estado mostrando contagios menos severos, pero la noticia el día de hoy es que ya va a haber una multa de hasta $5,000 australianos, que podrían llegar a ser hasta de 20,000 después, para la gente que reincida. Y esto salió después de que, pues, se preguntan, se nos están contagiando demasiado. ¿Qué será que la gente que le hemos recomendado quedarse en casa y no salir para no contagiar a los demás no nos está haciendo caso? Y con esa duda en mente, con esa perniciosa pregunta en mente, salieron a hacer 3,000 visitas domiciliarias a los contagiados, y de esas 3,000 descubrieron, pues, que casi una cuarta parte, unos 800 personas, habían burlado la orden de aislarse en casa y habían salido a trabajar sabiendo que podían contagiar a más personas, ¿no? El grado de estupidez humana, insisto, es una de las cosas que nos está haciendo caer en esta pandemia, ¿no? Entonces, pues por eso es que dicen, no, pues a ver, para que se la piensen bien, si la bronca, lo que te preocupa es perder dinero por quedarte en tu casa, te vamos a hacer perder más dinero por no quedarte. $5,000 australianos de multas si te sales, y si reincides, podrían ser hasta $20,000, ¿no? Entonces, pues es la nueva decisión que tomó. Y bueno, pues en este tipo de observación, o sea, en una visita domiciliaria a 3,000 personas, que una cuarta parte de ellos casi no esté cumpliendo, porque significa que realmente la gente se la está tomando muy holgada, ¿no? Y ahí te explicas el por qué el brote nomás no se controló en las 3 primeras semanas, ¿sí me explico? Entonces, así la situación. Por otro lado, en Estados Unidos los casos han aumentado menos, ¿no? Como les mostraba ahorita hace un rato en el gráfico, los contagios han aumentado menos, bajó la tasa de contagios al 0.9%, por debajo de lo que era el 1.4% que tenía anteriormente, según los datos de la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg. Este gráfico que ven no es de Bloomberg, es el que compila Worldometer, pero bueno, pues es que está un poquito más actualizado. Y bueno, pues de alguna manera también las muertes aumentaron 0.2%, que es una cifra, pues insisto, más o menos estable, ¿no? Entonces ahí sigue el tema de los fallecidos siendo lo interesante. Dentro de Estados Unidos, varias cosas que ver con el presidente. Ayer estuvo dando conferencia de prensa. ¿Se acuerda de lo que decía el día de ayer Cocherlacota de la Reserva Federal? Que él decía, pues para mí que lo mejor es hacer un cierre fuerte, ¿no? Un cierre completo,
que de alguna manera nos dé un espacio, unas 4 o 6 semanas para volver a retomar el control sobre el virus y ya después lanzarnos, ¿no? Por delante. Dice que para él no, dice Donald Trump que para él no es una solución, un camino viable. Trump en esta entrevista con periodistas que tenía, pues dice que no, que los cierres no previenen futuras infecciones y que otros países que han cerrado han visto el resurgimiento de los casos de coronavirus luego de sus confinamientos. Bueno, esto es decir una verdad a medias, ¿no? O sea, a ver, sí, si tú haces el cierre y se cumple, no como en Australia, pues claro que baja el número de contagios y digamos, te quita la presión sobre el sistema hospitalario. Tal vez el argumento más sólido sería darlo como lo expresaron los miembros de la Reserva Federal, que dijeron, bueno, a ver, es que el cierre trae unos costos que también son bastante fuertecitos y la cuestión está en más bien usar los tapabocas y las medidas de distanciamiento social y las medidas de higiene para reducir el número de contagios en lo que llega la famosa vacuna, ¿no? Pero no cerrar completamente. Pero el decir el cierre no soluciona las cosas, pues no, sí, o sea, el cierre sí soluciona las cosas. El abrir antes de tiempo ocasiona las segundas curvas de contagio como la que está viendo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, en fin. Sobre el tema del impasse que hay entre la Casa Blanca y los demócratas mayormente, Donald Trump dijo que podría tomar medidas ejecutivas para imponer una moratoria sobre los desalojos, es decir, parte de lo que esa tregua en los desalojos de viviendas que se había legislado, ¿no? Para que alguien que no ha podido pagar su renta mientras está sin empleo en la pandemia, porque no podía salir a trabajar, no pueda ser desalojado. Llegó a su final justamente al terminar el mes la semana pasada y entonces a este momento el asunto está en que ahora mismo se pueden volver a cometer desalojos, ¿no? Imagínense quedarse sin casa en plena pandemia. Bueno, pues en Estados Unidos no se han puesto de acuerdo para evitar que esto vuelva a suceder y Donald Trump, como para calmar a la gente, dice, no, eso sí lo puedo yo hacer por mi propia cuenta, ¿no? Entonces puedo poner una moratoria a los desalojos y promulgar alguna especie de exención de impuestos también sobre la nómina como una forma de estimular la economía en lo que se ponen de acuerdo los legisladores. Lo cual a mí me deja prever que la Casa Blanca no va a suavizar sus posturas en las negociaciones, apostando a que esto les puede salvar un poco las castañas. Vamos a ver si no me equivoco. También dijo Trump que cree que una vacuna contra el coronavirus podría estar lista antes de final de año, algo que la verdad es que, viendo la historia, sería como apostarle a que el cojito ganara la carrera, ¿sí me explico? O sea, es algo que, si bien, pues hombre, 20,000 cosas puede pasar, como que el resto de los 42 competidores del maratón se tuerzan un pie y el cojito sea el más preparado para poder llegar cojeando rápido a la meta. La verdad es que se ve complicado. O sea, normalmente, históricamente, los tiempos para tener una vacuna, probarla y ver que sea efectiva y encontrar que los beneficios de la vacuna son mejores que los perjuicios de la misma, pues son, ¿cómo se llama? Mucho más largos, ¿no? Entonces, pues aquí está parte de la apuesta de Donald Trump. Donald Trump, de hecho, si por él fuera, tendría y presionaría, y por eso es que hizo el programa de Ramping Up, de aceleramiento de la solución para el coronavirus, invirtiendo millonadas en apuestas de farmacéuticas para que encuentren una vacuna, porque si la encuentran antes de noviembre, es posible que todavía tenga una ligera esperanza su campaña de reelección, ¿no? Pero tiene que ser encontrada antes del 3 de noviembre, ¿no? Para que él pueda salir a decir, saben, tomé la medida adecuada, ahí está la vacuna, y le estamos empezando a distribuir. Aunque después de las elecciones salga que la mitad de la gente se murió con esa vacuna, ¿no? Pero la cosa es tener algo que se pueda lanzar. Vamos a ver si esta no es parte de una negra historia por delante. Por el otro lado, en lo que es el tema de Houston, en Texas, el alcalde de Houston
Sylvester Turner, que aquí le decía: Houston, que es el complejo hospitalario más grande del mundo, se estaba viendo rebasado en sus capacidades por la cantidad de contagiados que generó precisamente esta situación de no usemos tapabocas y vivamos aquí el día de la independencia, honorando nuestros derechos civiles, ¿no? Y entonces por eso no vamos a usar el tapabocas. Bueno, pues ahora ya está tan grave la cosa que el alcalde de Houston, Sylvester Turner, tuvo que dar la orden a la policía que empiece a emitir advertencias y citatorios a cualquier persona que se encuentre sin usar la mascarilla en el público. Es decir, va en serio el tema de que te tienes que poner la mascarilla, ¿no? O el tapabocas, como le quiera decir. Y por el otro lado, fíjense ustedes lo que encontraron en Nueva Jersey. Ayer la Organización Mundial de la Salud dijo muchas cosas. Una de las cosas que dijo es que probablemente la culpa de del avance de la pandemia, sobre todo, por ejemplo, en los rebrotes que se han visto en algunas partes como España, como Estados Unidos, etcétera, tiene que ver con los jóvenes. O sea, son los jóvenes irresponsables que salen a fiestear, que ya están hasta la abuela de quedarse en casa, los que están trayendo contagios a su casa y enfermándose ellos, o peor aún, enfermando a sus adultos, ¿no? A los que viven adultos en su casa. Y bueno, pues en Nueva Jersey un estudio encontró que las reuniones fuera de casa que permitían legalmente, pues una fiesta, es una fiesta como se vea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, gente estaba organizando, pues, algo así como piscina Paris, ¿no? Fiestas de alberca para el calorcito, y esto, pues, aglomeraba gente de forma interesante, y luego llegaron hasta extremos donde, por ejemplo, compañías de yates se alquilaban para tener fiestas con hasta 170 invitados a bordo de un yatecito. Pues obviamente ahí la separación, la sana distancia, nomás no hay forma de que se pueda mantener, ¿no? Entonces lo que está pasando es que está aumentando el número de contagios, y ante esta situación, tanto en Nueva Jersey como en Nueva York decidieron reducir la capacidad para hacer reuniones fuera de casa en un 75%. De 100 personas que permitían antes, ahora solamente 25 personas se pueden reunir, fuera de casa, ¿no? Entonces, de esta manera, pues unos pagan por otros, pero la cosa es reducir el número de contagios y evitar que esto se vuelva a disparar. Dentro de las otras cosas que dijo la Organización Mundial de la Salud está la declaración de Ghebreyesus el día de ayer, que decía que no había una solución única para el coronavirus todavía, es decir, no había, en inglés dijo, no hay una bala de plata, ¿no? Que es como la frase para decir no hay una solución mágica para el coronavirus, y de hecho es muy posible que jamás la haya, o sea que no hay un medicamento que pueda parar el coronavirus, nos recordaba Ghebreyesus, y es muy probable que nunca lo haya, ¿no? Entonces, esto lo decía pues hablando de que lo que hay que hacer es pues lo que sabemos hasta ahora, ¿no? El rastreo de los contagiados, su seguimiento, la atención médica a los mismos, y por parte de la sociedad las medidas de distanciamiento social, el uso del tapabocas y la higiene, ¿no? Lavarse las manos seguido para evitar inocularse sin querer, pues son los únicos remedios por ahora para esta pandemia. Y luego por ahí todavía más en esa conferencia, María Van Kerkhove, que es la principal epidemióloga de la OMS, señaló que había una serie de estudios que muestran que la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus es del 0.6%, que parece ser poco, pero en realidad es bastante alta comparada con otras pandemias similares o con otras epidemias similares. Por ejemplo, la tasa de mortalidad en el coronavirus es de 1 de cada 200 enfermos, en comparación con el 1 de cada 10,000 o inclusive de 1 de cada 100,000 que se tuvo en epidemias anteriores, como la gripe porcina del 2009, decía Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de salud de la organización de la OMS, ¿no? Entonces, pues ahí tiene usted, ¿no? Cómo van las cosas en este tema, ¿no? Por otro lado, hay otra preocupación
que tiene el mundo y que se vuelve a entrar en los titulares, digamos, de los periódicos, ahora que se está dando la noticia de que con un acuerdo que firmó el Reino Unido con GlaxoSmithKline y Sanofi por hasta 60 millones de dosis, el Reino Unido ha asegurado el mayor número de vacunas para el coronavirus per cápita en el mundo, inclusive por arriba de los de Estados Unidos, ¿no? Y el problema de este tipo de decisiones nacionalistas es que esta carrera por desarrollar una vacuna contra el coronavirus, pues obviamente tiene una serie de incentivos, que son los económicos, que podrían estar desalineados con los incentivos de salud, y le explico aquí el asunto. La forma de tener una vacuna una vez que la tiene el mundo, la forma más efectiva para parar el coronavirus sería que utilizarla donde están mayor número de contagios, ¿no? O sea, si cuando se aparezca la vacuna, digamos, en el primer trimestre del próximo año, ¿no?, y ya se sepa que funciona y se puede dar, el mundo fuera inteligente, me refiero a todos trabajando al unísono, y digamos que la pandemia está desarrollada en África y en los rebrotes de Europa, por decir algo, lo más inteligente sería aplicar las inyecciones en África y en Europa. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque inmunizando a esa gente se disminuye su transmisión y por lo tanto se disminuye la redispersión a otras partes del mundo, para que los casos contagiados no te vuelvan a generar brotes en el resto del mundo. Esa sería la forma inteligente de utilizar la vacuna. El problema es que estamos teniendo a esta vacuna utilizándose de una forma, pues digamos, no muy ingeniosa. Sobre todo viendo estas carreras por nacionalistas por hacerse de la vacuna. ¿Quiénes están practicando este nacionalismo? Bueno, pues están practicándolo Estados Unidos con la operación Warp Speed, perdón, la dije mal hace un rato, la operación Warp Speed, que es para desarrollar, ¿no?, y tener aseguradas vacunas suficientes para los Estados Unidos primero que los demás, ¿no?, invirtiendo a través de los programas estos para el desarrollo de soluciones médicas en las farmacéuticas, con la promesa de que ellos van a ser los primeros en recibir las dosis. Algo que, por cierto, ya hicieron con el tema del Remdesivir, que Estados Unidos de repente se apañó toda la producción de esta GlaxoSmith, no, cierto, de la Gilead, que puede hacer para el mes de julio, ya se acaparó toda, y el 90% de la producción que queda por hacer en agosto y septiembre, ¿no? Entonces, es como una especie de apañe, ¿no?, de yo primero y los demás me vienen valiendo gorro. Muy Trump, ¿no? Muy al estilo de Trump. Pero Trump no es el único que está haciendo esto, insisto. El Reino Unido, pues ya anunció que tiene asegurado, ¿no?, este tema. Por su lado, también el Serum Institute de India está desarrollando otro de los candidatos para la vacuna, y en caso de que la vacuna se funcione bien, pues el propietario de esta farmacéutica dijo que mayor parte de este suministro de vacuna exitosa sería distribuido primero que nada en la India, ¿no? También Japón está soltando billetazo para tratar de tener los primeros suministros de la vacuna de Pfizer con BioNTech, con un acuerdo de 120 millones de dosis de esta vacuna que está todavía en desarrollo. Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos también han estado firmando contratos iniciales para pedidos anticipados por 300 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Cambridge. Para todos los miembros de la Unión Europea, ¿no? Dicen que estaría disponible para todos los miembros de la Unión Europea. Y, pues de alguna manera, además, podría darse nacionalismos en los centros de producción masiva de estas vacunas. Y no sería algo raro de ver, porque hemos estado observando que durante esta pandemia, pues 90 países
Es decir, una proporción importante de países están utilizando medidas de prohibición de exportación de medicinas y suministros médicos hasta que ellos tienen más que repletas sus existencias de aquello que puedan estar produciendo en el país y prohibiendo exportar, ¿no? Lo cual también genera desequilibrios, no solo para la compañía que quiere pues mantener sus relaciones con todos los demás clientes a nivel internacional, sino también pues porque podría obligar a las farmacéuticas a no utilizar todo su potencial para la producción de vacunas, evitando que esta prohibición de alguna manera de exportación de estos medicamentos, pues les permita fabricar a la velocidad que normalmente podrían fabricar esto, ¿no? Entonces, es un enfoque bastante peligroso este del nacionalismo en un tema que es un mal mundial. Es algo que ya se vio que sucedió durante el tema de la H1N1, ¿no? Donde algunos billetearon para llevarse la producción 2009-2010 de prácticamente todas las vacunas contra esta gripe durante la fase de sus inviernos, ¿no? Que es donde aumentan los contagios. Por un lado distinto, ¿no? Digamos, también está la OMS, junto con otras organizaciones como la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, que trabaja para promover nuevas vacunas, y la Gavi, que es un grupo mundial sin fines de lucro centrado en la distribución de vacunas, que han formado un programa que le han llamado COVAX, de las siglas de COVID Vaccine Global Access Facility, COVAX, que de alguna manera lo que quiere es que los países más ricos del mundo inviertan unos 18,000 millones de dólares para aproximadamente 12 proyectos de vacunas experimentales, y pues con esto podrían tener el acceso temprano, pero de manera compartida en todo el mundo, cuando las dosis estén disponibles, ¿no? La idea de por qué podrían los países ricos estar interesados en esta propuesta, que por cierto, pues muchos le han dicho que está padre, pero nadie le ha entrado todavía con la lana, es que sería como una apuesta de emergencia, ¿no? Para extender las probabilidades de tener una vacuna en este programa, ¿no? Ya sobre ese tema de la vacuna también está China, que Xi Jinping se comprometió a hacer cualquier vacuna eficaz contra el coronavirus que desarrolle China accesible y asequible a nivel mundial, inclusive en algunos países como América Latina, o como lugares de América Latina, prometió dar líneas de crédito para que puedan comprarle su vacuna. Y aquí pues había escuchado el otro día un chiste que me llamó la atención y que se me hacía bastante acorde, que era: eso es como el amigo que te choca el coche, pero te dice que te presta para que para que lo arregles, ¿no? O sea, no sabes si mentarle la abuela o darle las gracias, ¿no? Porque te saca de la bronca en el momento, pero bueno, es lo que está haciendo China. Además que el problema de la vacuna china es que en 2018 hubo un escándalo porque se descubrió que algunos fabricantes de vacunas chinos estaban, digamos, escatimando gastos en los controles de la producción de sus vacunas, ¿no? Lo que hizo pues una mala reputación sobre la calidad de las vacunas chinas. Beijing ya aprobó algunas leyes para pues multar fuertemente a aquellas industrias que caigan en estas malas prácticas, pero pues de todos modos, ¿quién le apuesta, no? Entonces, ahí la cosa es ver, ¿no? Si vamos a lograr ser inteligentes o no, y todo parece que esta vez no vamos a ser inteligentes, y va a pasar lo mismo con esta vacuna, que le digo lo que pasó ahí en 2009-2010 con la vacuna de la H1N1, donde pues los países, algunos países con amplias carteras, pues se hicieron con todo el suministro, ¿no? Dejando a otros prácticamente con nada para enfrentar esta gripe estacional, ¿no? Entonces, pues a ver ahí cómo van las cosas. Otro de los sucesos del coronavirus de esta mañana es Lily Aikos, que comenzó, se espera que comience ya la prueba de su medicamento de anticuerpos en residencias de ancianos en Estados Unidos. Esta Eli Lilly, que es la compañía en Estados Unidos,
tiene un tratamiento de anticuerpos monoclonales que no es necesariamente una vacuna, pero es un medicamento que ayudaría a proteger a los grupos vulnerables que quedarían fuera de la protección de las vacunas. Su medicamento se llama Blaze y comenzaría este lunes. La marca pues está ya entrando en la tercera fase de pruebas para este anticuerpo de la Eli Lilly, que está desarrollando con Arcelera Biologics, que tendría hasta 2.400 participantes ancianos, ¿no? Que o se les haya diagnosticado coronavirus o se vea que tengan un riesgo de exposición fuerte a esta enfermedad. Y también otra noticia llega para América Latina. Rusia firmó un acuerdo para entregar a América Latina, 7 países de América Latina y a Sudáfrica, que por cierto ya anda controlando bastante bien su curva de pandemia, o por lo menos se le está recediendo en este momento el número de contagios reportado. Les van a enviar un medicamento que se llama Avifavir, a Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay y le digo a Sudáfrica, con 150,000 dosis, dicen por acá, por lo menos, según el Fondo de Inversión Directa ruso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene usted lo que está haciendo esta compañía, que por cierto ya también tiene un acuerdo para transferir la tecnología de este medicamento a Sigma Corp en Bolivia para su producción a nivel local. El Ministerio de Rusia otorgó su aprobación para este uso del medicamento bajo una licencia especial acelerada en mayo. Es decir, podría ser como la propuesta esta de Japón del Avigain, si no mal recuerdo se llamaba, ¿no? El antiviral de la Fuji, que Shinzo Abe pues trató de promover y fracasó finalmente, porque se sabía que este medicamento era como la talidomida, es decir, que generaba daños neonatales a la gente que, por ejemplo, se enfermaba de coronavirus, le dieran ese Avistar era, ¿no? Avistar, el medicamento, y de repente pues se embarazara, lo más probable es que su hijo naciera con daños fetales, ¿no? Entonces, pues aquí no se sabe exactamente qué cosas están, y como decía ahí, no me acuerdo qué autoridad de Estados Unidos, pues ojalá que la estén probando bien, ¿no? No puede ser que de repente salgan con que descubrieron que los efectos colaterales son peores que el mismo coronavirus. Luego de todo este rollo, está uno de los temas que pues habla de las tensiones entre Estados Unidos y China que siguen fuerte, y es el tema de TikTok, ¿no? Que otra vez Donald Trump muestra pues que los reclamos en contra de las digamos puntales de tecnología china, alegando amenazas a la seguridad nacional, pues pudieran ser más bien un choro y no realmente una realidad, ¿no? Acuérdense lo que había pasado con Huawei, donde Donald Trump presionaba al resto del mundo para que no usaran a Huawei en su red de 5G, y él acabó prohibiéndola y cerrándole las puertas a comprar suministros tecnológicos, pues por fregar a Huawei nada más. Porque inclusive en algún momento llegó a negociar, ¿no? con Huawei, con China, decía negociar cuando había por ahí un intercambio de precios o algo así que quería sacar Donald Trump, o que podría ser, no es cierto, de precios, no, cuando estaban las negociaciones del acuerdo fase 1, ¿no? Pues ahora con el tema de TikTok, pues tan peligroso tal vez no sea, porque de todos modos Donald Trump dijo que pues estaría de acuerdo con que Microsoft comprara a TikTok, pero eso sí, le tendrían que dar al gobierno de Estados Unidos una tajada fuerte, ¿no? Porque si no fuera por TikTok, por Estados Unidos, que está amenazando con prohibir a TikTok, ByteDance, que es la propietaria de esta aplicación, no estaría jamás interesada en vendérsela a Microsoft, ¿no?
Entonces, y así de impunemente sale y lo dice Donald Trump, algo que pues ha generado división dentro de los asesores de Donald Trump, ¿no? Por un lado, hay los que dicen que la decisión en este momento de prohibir la red social TikTok, que por cierto, acuérdense, se las está cobrando Donald Trump, porque a través de TikTok fue que los chavitos trolearon, se pusieron de acuerdo para trolear el evento de Tulsa, Oklahoma, ese donde según él iba a recibir millones de invitados, y a la mera hora, pues creo que no fueron ni los que eran necesarios para llenar la primera base de gradas de este Oklahoma Center, ¿no? Entonces, ahí, aparte de que se le está cobrando a TikTok, dice, somos nosotros como el contrato de arrendamiento. Sin el contrato de arrendamiento, el arrendador no tenía ningún poder para sacar beneficio del rentar su propiedad. Nosotros somos así, ¿no? Si no existiéramos nosotros en el medio presionando por prohibir a TikTok, jamás te la hubieran vendido Microsoft. Entonces, esto alguien lo tiene que pagar, o los chinos, o ByteDance, tratando de salvar algo de su dinero, vendiéndole por lo que pueda a Microsoft esta empresa, o por el otro lado, Microsoft pagándole el favorcito al Tesoro de Estados Unidos por haber presionado. Y esto, de alguna manera, es un tema importante porque ¿qué interés podría tener a partir de eso, si siguiera Donald Trump en el gobierno, el mundo en desarrollar una tecnología y utilizarla, compartirla, venderla, o como quiere usted decirlo, en Estados Unidos, ¿no? Si a alguien se le ocurre una idea fuera de Estados Unidos, ni loco va y la promueve en Estados Unidos, aunque sea un mercado enorme, porque significa pagar, crecer y sudar para desarrollar tu aplicación o tu solución en un país como Estados Unidos, sabiendo que cuando tengas éxito te lo va a quitar el gobierno así porque sí, ¿no? O sea, es un robo descarado lo que Donald Trump está haciendo con TikTok, y esto ya lo ha recriminado China, ¿no? A través de sus medios todavía no oficiales, como el China Daily, que dice: de ninguna manera China aceptará el robo de una compañía tecnológica, como es el tema de TikTok, y hay muchas maneras de responder si la administración de Trump lleva a cabo este planeado asalto aplastante, ¿no? Ahora que la competitividad depende de la capacidad de recopilar y usar datos, pues, y se ofrece una opción que es o te sometes o te mato tecnológicamente, ¿no? Dice el China Daily. Por el otro lado, otro de los medios de comunicación, que es el Global Times, dice: esto equivale a un robo oficialmente sancionado, ¿no? Es decir, pues sí, y más cuando él se está echando esa puntada de no guardar las apariencias, de que sigue muy preocupado por la seguridad tecnológica, y decir: y me vas a dar una comisión porque yo te hice el negocito. O sea, así o más claro, ¿no? Entonces, esto realmente puede generar un antecedente muy importante, aparte de tensar las cosas con China a niveles exorbitantes. También, le digo, dividió a los asesores de Donald Trump, ¿no? Unos decían que esto era un error táctico en este momento, prohibir una aplicación que le gusta a una cantidad enorme de votantes, ¿no? Limitar sus derechos de comunicación y de libertad, ¿no? De libre albedrío con el bloqueo de esta aplicación en Estados Unidos, alegando seguridad nacional. Pues de alguna manera es tanto como echarte el tiro en el pie contra esos electores, ¿no? Que podrían expresar su enojo por esta decisión a la hora de estar quitándoles esto. Por el otro lado, Donald Trump parece que sucumbió a los cantos de sirena de los halcones chinos, es decir, de aquellos que van en contra de China, como es Mike Pompeo, el ex miembro de la CIA, ahora secretario de Estado, o Peter Navarro, ¿no? Que ya lo hemos visto como de repente, pues lo ha hecho, le ha aconsejado, ¿no? Zarandear las mata, cueste lo que cueste, a China.
Santander la Mata de China, cueste lo que le cueste a la economía americana, que pues lo convencieron de que esto le aportaría votos y le ayudaría a contrastarse contra Joe Biden, tratando de pintarlo como un político débil frente a China, ¿no? O sea, era un golpe de poder el que Donald Trump estaría ejerciendo a la hora de prohibir a TikTok, ¿no? Trump dio hasta el 15 de septiembre, curiosamente antes de las elecciones, para que se llegue a un acuerdo en la venta de TikTok o lo prohibiría, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo van las cosas y cómo sigue este pleito entre China y qué consecuencias de dolor le pueden estar apuntando a la base electoral de Estados Unidos. Ya en esta última parte, que por cierto las tensiones se van a subir al máximo conforme se está viendo que Donald Trump está dispuesto a utilizar de piñata a China, ¿no? Para tratar de sacar votos. Entonces ahí está lo que para nosotros nos interesa, que es esto, ¿no? El panorama que puede generar esto de inestabilidad en este circo que cada vez se va a poner más al rojo vivo y que por cierto en este mes de agosto donde los volúmenes de operación normalmente caen, pues todavía nos va a traer bandazos mucho más interesantes, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es básicamente lo que tenemos en esta mañana del día de hoy. Tuvimos la decisión del Banco de la Reserva de Australia también, donde pues no le entró a la decisión sorpresa de reducir las tasas de interés más. Sigue ahí el Banco de la Reserva de Australia firme en que están en el tema de tener... Le voy a mostrar aquí el comportamiento del día de hoy del dólar australiano para que me entienda un poquito lo que estamos refiriendo. La idea es que el día de hoy teníamos a... Bueno, déjeme mostrarle un poquito más de este gráfico. Yo creo que el gráfico de 15 minutos nos ayudaría más a la idea de la acción y reacción, ¿no? Lo que estuvimos viendo fue la decisión del Banco de la Reserva de Australia de no mover las tasas, como ya era mayormente esperado, porque ya el Banco de la Reserva de Australia, encabezado por Philip Lowe, había dicho que la tasa estaba en su mínimo efectivo, ¿no? O sea, que ya no la iban a reducir. Pero por el otro lado, señalando que estarían dispuestos a reaccionar al tema del agravamiento, digamos, de las condiciones por el aumento de los contagios allá en Melbourne, ¿no? Donde, bueno, pues hay una buena cantidad digamos, de gente encerrada, limitando el crecimiento económico allá en Australia. De hecho, hay un gráfico que saca el día de hoy explicando un poco la decisión de Philip Lowe de reanudar las compras para inyectarle liquidez otra vez al mercado, que muestra Bloomberg, que es el aumento de la incertidumbre, cómo está tirando la confianza de los consumidores, ¿no? O sea, conforme la idea de que la pandemia puede regresar, el sentimiento del consumidor volvió a regresar. Eso quiere decir que la gente dejaría de estar comprando, además de los que dejan de estar pudiendo participar en la economía australiana, ¿no? Entonces, por este tema, el gobernador de Australia volvió a reanudar las compras de bonos que había pausado ya por 3 meses, ¿no? Porque parecía que ya no hacían falta hacerlas. Bueno, pues otra vez las volvió a reanudar para tratar de, digamos, mitigar los daños, ¿no? Esto obviamente condujo a un aumento en el precio de los bonos, ¿no? O una reducción de la tasa de interés de referencia en Australia, parte de esa misma decisión, ¿no? Y la reacción en el dólar australiano, bueno, pues ahí lo puede ver, ¿no? Estuvo mayormente manteniendo la precisión, aunque ahorita se está regresando buena parte de lo que es el movimiento, ¿no? Básicamente el día de hoy el dólar australiano trae un recorrido prácticamente neto, es decir, ha sacrificado ya toda la ganancia a pesar de tener un bandazo de 47 pips en esta mañana del día de hoy, que por cierto, excepto el Reino Unido, que anda ahí con una caída más o menos interesantona del 0.44%, y 92 pips de máximos a mínimos en el swing en esta mañana del día de hoy. No hay mucho de definición, ¿no? del recorrido del precio en esta ocasión, ¿no? Estamos viendo
días relativamente como de dojis, aunque los rangos en algunas monedas llegan a ser amplios por momentos, ¿no? El canadiense trae 54 pips, que también ha estado respondiendo a los movimientos del crudo, que de repente volvieron, espérame, ¿dónde dejé mi crudo? Aquí está. Volvieron a estar repuntando y esto trajo, ¿no?, un rebote del dólar canadiense el día de ayer, pero que se está desvaneciendo un poco conforme el precio del dólar reencontró soporte y otra vez el crudo volvió a dirigirse hacia el sur. Pues parte de estos mismos temas, ¿no? La preocupación todavía por la continuidad de los contagios sigue manteniendo ahí tensas las cosas. Yo creo que un tema importante para confirmar que realmente estamos en viabilidad de hacer toda esta onda C que tiene un objetivo hacia la zona de los 32,85 sería precisamente el ver que el precio fuera capaz de romper esta zona de soporte, sobre todo si esto fue el 1-2 o ya todo lo que veríamos como 1-2 de esta onda C, ¿no? Habrá que esperar a ver. Hablando del crudo, por cierto, ¿se acuerda usted que el West Texas Intermediate llegó a estar números negativos en el cierre del contrato de marzo? Bueno, pues parece que hay una compañía de Londres que opera, literalmente sus oficinas están arriba de un bar, ¿no? Para ponérsela fácil, o sea, no es una gran compañía, es un pequeño fondo de estos hedge funds, ¿no? Un fondo de cobertura que tiene la costumbre de apostar fuerte o de golpear, lo que le llaman el golpear el cierre de mercado, que pues parece que les sonrió la fortuna el día donde había la caída a territorio negativo del petróleo del crudo, del cierre del contrato de marzo, y que sacaron la friolera de $500 millones ese día nada más de operaciones, ¿no? O sea, ganaron $500 millones por un pequeño fondo. Esa es una muy buena cantidad de ganancia neta. Quisieron mantenerse fuera del radar en los cierres de los siguientes dos contratos de crudo, pero aún así parece que sí lo están yendo a investigar, ¿no? Para ver si cometieron prácticas ilegales de operación o simplemente, pues, en su táctica de siempre ahora les tocó correr muchísima suerte en esa ganancia, ¿no? Pero bueno, pues es otro de los temas interesantes. Por el otro lado también está el asunto de Donald Trump, ya para terminar con el análisis general del día de hoy, que mire que a pesar de que no había muchas notas, como me tardé, Donald Trump está amenazando con demandar al estado de Nevada por la decisión de permitir el voto por correo. Y aquí hay una cosa interesante, a ver, ¿por qué Donald Trump podría estar queriendo evitar que se vote vía remota, vía correo, en lo que es Estados Unidos? No ha podido entregar ninguna explicación fehaciente de que esto es malo para la democracia americana. O sea, argumenta que podría prestarse a fraude, pero pues la verdad es que no ha dicho por qué, ¿no? O sea, nada más dice, es que se puede prestar a fraude, pero no ha dado una explicación concreta de en qué punto es donde está el punto flaco para que se preste en fraude. Alega que el problema es que a él le gustaría ver los resultados esa noche y que se iban a perder la emoción. Bueno, pues eso es algo aspirativo, pero realmente no te va a generar un cambio que haga que la gente, digamos, deje de votar a favor de esta decisión, ¿no? Y ahora que ya se aprobó en Nevada una ley donde dicen, a partir de ahora servirá para las elecciones estas generales, pero también en todas las próximas ocasiones donde haya un estado de emergencia decretado por el estado, la autoridad electoral inmediatamente tendrá que emitir boletas vía correo para que la gente llene su voto y lo regrese vía correo si así lo desea, es decir, que pueda participar en las elecciones sin tener que formarse en una casilla electoral, ¿no? Algo que suena como una solución interesante, sobre todo para algunas declaraciones de emergencia como el coronavirus. No me suena muy interesante para, por ejemplo, si hay un desastre natural, porque pues, si perdiste la casa y te llega ahí la boleta de correo, pues sí, quién sabe qué va a pasar con ella, ¿no? Donald Trump argumentó varias cosas en esto, que por un lado que el sistema de correos de Nevada es muy malo, tiene un equipo muy viejo y no van a poder hacer frente a esta
al volumen de correos que significa enviar una boleta a cada una de las casas de Nevada. El gobernador de Nevada dijo que eso era algo ridículo simplemente, que de hecho ya mandan boletas de prueba, ¿no? A las casas de los de Nevada para que sepa la gente cómo va a ser la boleta, etcétera, etcétera, y es una práctica que ya vienen haciendo desde hace tiempo. Entonces, pues que perfectamente pueden manejar el volumen de correos, que se trata pues nada más de una carta más por cada votante, ¿no? No es un volumen inusitado de correos que pueda manejar la oficina de correos. Por el otro lado, decía Donald Trump, no, pues es que no van a ver, no hay forma de verificar que realmente el que votó es el que votó, ¿no? O sea, que las boletas puedan haber sido, nunca llegar a la casa del votante, ser llenada fraudulentamente en el estado y regresada al órgano electoral como si fueran votos a favor de alguien por el cual el votante no votó, ¿no? Lo cual, bueno, pues también parece que no es posible porque en este caso lo anónimo, perdón, de la votación se pierde porque tiene que llevar una firma autógrafa del que emite la votación, ¿no? Y ya refirió el gobierno de Nevada, pues las veces que en el pasado han utilizado esto y la cantidad de boletas que se han llegado a descartar porque hay incompatibilidad de firmas, ¿no? Entonces, pues que tampoco es por ahí el asunto. Luego terminó simplemente alegando, ¿no? que se había tomado una decisión, pues, digamos, madrugueteando, ¿no? Haciéndolo fuera del ojo público, lo cual también dijeron que no era verdad, ¿no? Los de Nevada, que la decisión se tomó luego de una revisión en el Senado y en el Congreso con local, con un amplio periodo de escuchas vía telefónica, porque sí es verdad, el edificio legislativo de Nevada está cerrado por la pandemia del coronavirus, pero que el proceso sí se llevó y que hubo un periodo largo de escuchas vía telefónica, o sea, donde si tú tenías una opinión, en lugar de ir a la oficina legislativa, a la sede legislativa, hablabas por teléfono y externabas tu opinión sobre el tema, ¿no? Entonces, pues esta parece ser la vía de este Donald Trump de querer evitar eso. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la bronca, no? ¿Por qué tanta comezón con el tema de las votaciones? Y si tú empiezas a sacar sumas, ¿no? A ver, ¿qué hacía Donald Trump? Alentar a los electores republicanos a que hicieran como que la pandemia no existe. Es decir, sal, reúnete, no le hagas caso a la pandemia, no uses tapabocas, esto no es peligroso, es una gripita y nada más, ¿no? Y luego ves esto, el que no quiera que se dé la elección. ¿No sería caso que la apuesta de Donald Trump era que, a ver, los demócratas que se han corrido, pues obviamente con la idea contraria de la pandemia es peligrosa, tenemos que cuidarnos, no vamos a hacer eventos masivos? De hecho, Joe Biden en su campaña la ha estado haciendo a través de teleconferencias y casi no ha tenido eventos presenciales, ¿no? Prácticamente no ha tenido eventos presenciales y aún así le está ganando en las encuestas. ¿No será que el cálculo de Trump era, o de los de la campaña de Trump era, la gente, si sigue la pandemia, los demócratas no van a ir a votar en su mayoría porque pues están apanicados con el tema del coronavirus y el ausentismo de los demócratas en las urnas nos va a dar una ventaja electoral a nosotros, que mayormente hemos, digamos, predicado el que el coronavirus no te detenga, sal y ejerce tus derechos civiles, ¿no? Pues no podría ser que por eso este cuate está ahora queriendo evitar la votación vía correo, ¿no? Porque pues obviamente si todo el mundo desde la seguridad de su casa puede votar, pues ya no habría ese ausentismo demócrata y entonces tendría complicadas las elecciones, ¿sí me explico? Pero bueno, en fin, ahí se la dejo de reflexión. Hasta aquí lo voy a dejar, nada más le quiero mostrar cómo está. Ya vimos el dólar, ya vimos el tema. El oro sigue pegadito a los máximos, perdón, esta es la plata. El oro sigue pegadito a los máximos, sin romper resistencias, pero tampoco cediendo terreno. Y en el tema del Dow Jones, el apetito por el riesgo, está más o menos igual, está por ahí de las 26.440 unidades el día de hoy. Trae una caídita con respecto al cierre del día de ayer menor. 440 más o menos es en este momento
el valor del Dow Jones, es decir, está retrocediendo algo con respecto al pullback del día de ayer. Que si se sigue extendiendo una caída el día de hoy, entonces podría estar provocando ahora sí ya la confirmación de probablemente, si se da una muy buena caída el día de hoy, que habrá que ver, significaría que sí estamos todavía en la posibilidad de ver el arranque de la onda 3 extendida, ¿no? Vamos a ver si esto se nos da o es meramente un pullback dentro de este movimiento de retroceso alcista después de la caída previa, lo que estamos viendo por acá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene usted. Hasta aquí voy a dejar a la gente que me está escuchando en la radio y que al rato le subiré esta grabación.